7 responsabilidades cristianas. Dice Hebreos 13:1, ¿ya están todos ahí? Dice, permanezca el amor fraternal. Amén. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon las que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos dicen, amén, amén, gloria a Dios. Bueno, nosotros vimos en la otra semana, estamos viendo 7 responsabilidades cristianas. La primera que vimos en el verso 1, voy a dar un repaso rápido, vimos 5, y nada más rápidamente vimos la primera en el verso 1, permanezca el amor fraternal. O sea, el amor, esto es de lo que yo estaba hablando, que hay amor en nuestro corazón hacia los necesitados. Aquí habla de que demos hospitalidad. En el verso 2, a los que llegan. Amén. Verso 3, que nos acordemos de los presos también y de los maltratados. Eso es lo que vimos el domingo. Amén. Tener amor por las personas que están sufriendo. Y es de lo que estaba diciendo ahorita. Puede cargar una cobija, puede cargar un suéter, un saco en su carro, en la cajuela, y puede bendecir a alguien, darle a alguien, o dar comida, como dijimos. Y vimos el número 2, el responsabilidad número 2, en el verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dijimos que un deber cristiano, una responsabilidad, es cuidar nuestro matrimonio. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Vimos que somos el templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidar, dice, los adúlteros y los fornicarios. Tenemos que cuidar, no adulterar y no fornicar. Vimos que el fornicario es el que no está casado y tiene relaciones sexuales sin casarse. Y vemos que el adúltero es el que está casado, pero anda con otras personas que no es su esposa. A ellos vimos que serán juzgados muy duramente. Dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que también en el verso 5 vimos la tercera responsabilidad cristiana. Estoy dando muy rápido porque ya lo vimos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé
ni te dejaré. Entonces nosotros vimos que una responsabilidad cristiana es tener, hermanos, no ser avariciosos, estar contentos, estar alegres porque Cristo está con nosotros. Él dijo, no te voy a dejar. Y dice, y vimos en el verso 6 que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos que vivir una vida de contentos, una vida de confianza, de fe, porque Dios está con nosotros. Vimos la tercera responsabilidad cristiana y vimos la número 7, el verso 7, la cuarta responsabilidad cristiana. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vimos que la responsabilidad número 4 es que usted se acuerde de sus pastores, que usted tome a sus pastores como a su pastor para que reciba las bendiciones que Dios tiene a través de su pastor. Y vimos el verso 17 que hay que obedecerlos, hay que sujetarse a ellos, porque ellos velan por tu alma. O sea, el ministerio de un pastor es cuidarte a ti. El ministerio del pastor es vigilar por tu vida, por tu familia, orar por ti. Ese es el trabajo del pastor. Vimos que el trabajo del pastor es cuidar de la congregación, cuidar de la iglesia, orar por ella, estar pidiéndole a Dios por la familia, bendecir tu negocio, tu trabajo, bendecir tu familia. Ese es el trabajo del pastor, preparar una palabra, un alimento que te va a levantar, que te va a fortalecer. Ese es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es que tú estés bien alimentado espiritualmente, que crezcas fuerte, que crezcas vigoroso, que tu matrimonio esté bien, que tú seas aconsejado bien, que tu matrimonio vaya bien, tu familia se restaure. Entonces tú tienes que acordarte de tu pastor. Es una responsabilidad orar por ellos. Como dice el verso 18, orar por nosotros. Confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es el ministerio del pastor. Desea conducirse bien, ser un buen testimonio. Entonces, cuarta responsabilidad cristiana, acuérdate de tu pastor, ora por él, porque necesita mucho tu oración. Y vimos la quinta responsabilidad cristiana, el verso 9. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vimos que la quinta responsabilidad cristiana es que usted tenga cuidado con las doctrinas falsas. Usted debe afirmar su corazón en la gracia de Dios, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Tenga cuidado con el internet. Hay muchas doctrinas allí. Vimos que cuando usted vea una doctrina que no cree que Cristo es Dios, ya no la vea. Ya esa es una doctrina falsa. Cuando usted vea una doctrina que le enseña que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, salga de ahí, porque existe el Padre. Cuando usted vea que la salvación puede ser por el vegetarianismo, practicar yoga, amén, meditación trascendental, sálgase, ya no vuelva ahí, porque son doctrinas falsas que lo van a llevar a la destrucción. Cuando usted oiga doctrinas que no existe el infierno, que no vamos a ir al cielo, cuando usted escuche esas doctrinas que Cristo no es Dios, que no existe el Espíritu Santo, y luego ya deje de escuchar esos falsos maestros. ¿Sí me están oyendo? Porque lo van a llevar a la destrucción. Son doctrinas, dice, no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas. Vimos el domingo que la única manera para que usted sea fuerte y firme es que usted lea la Biblia, que se dedique a estudiar la palabra de Dios. Amén, mi hermano. El trabajo del cristiano es leer la palabra. Cada año yo leo toda mi Biblia. Esa debe ser su tarea. Tu tarea, tu ánimo, tu decisión, tu fe debe ser fuerte y decir, voy a leer toda mi Biblia. Determinarte. El diablo te va a querer estorbar que no la leas, pero tú vas a tener que dedicarte a la lectura para que no te dejes llevar. Amén, hermanos. Y vamos ahora sí a entrar de lleno. Si usted quiere ver el mensaje, los otros mensajes, métase a Facebook, Centro Cristo es el Camino, AR Oficial. Y ahí están todos los mensajes que estamos predicando. Se están grabando y se están poniendo en internet. Muy bien, vamos ahora sí a entrar de lleno al verso 10. La sexta responsabilidad cristiana. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta. Aquí vemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice el verso 16, que Jesús, para santificar al pueblo, por su sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor Jesucristo salió, lo sacaron de Jerusalén y lo sacaron fuera en el monte. Si ustedes se acuerdan del Gólgota, fue crucificado. Pero lo que nosotros tenemos aquí, dice el verso 10, digan todos, tenemos un altar. Diga, tenemos un altar. Diga, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esto está hablando de la iglesia. Tenemos nuestra iglesia. Tenemos nuestro altar, es la iglesia. Que no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. No tienen derecho de comer de esta comida, porque estamos en la comida del Nuevo Testamento, de la gracia de Dios. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, que son los que sirven el tabernáculo. Eran los del Antiguo Testamento. Ellos servían en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Ofrecían corderos, ofrecían toros, ofrecían machos cabríos, ofrecían tortolitas. No tienen derecho de comer la comida que comemos nosotros, porque nosotros, al entregarnos a Jesucristo, nos volvemos de la iglesia de Jesucristo, del Nuevo Testamento. Ellos ya no tienen derecho a comer de la comida que comemos, porque ellos comieron del antiguo pacto, estuvieron en el antiguo pacto, pero nosotros somos, digan todos, tenemos un altar. Esto es la iglesia de Cristo. Cristo edifica su iglesia. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Vaya a Mateo 16. Vamos a hablar de este altar, de esta iglesia, cómo se compone, quiénes la componen, qué es la iglesia, quiénes la forman, cómo se está formando. Amén. Este es el altar que tenemos los cristianos. El derecho, la responsabilidad cristiana de estar en la iglesia de Cristo, congregarse en la iglesia de Cristo, participar en la iglesia. Mateo 16, 18, pongan la mano aquí y vamos a ver cuando Cristo da la primera palabra mencionando su iglesia. Amén, gracias, amén, aleluya. Cristo menciona su iglesia, gracias, aleluya. Déjenme vaciar aquí un poquito. Gloria a Dios. Amén, gracias, amén. Aquí vemos nosotros en el capítulo 16, verso 18, Cristo por primera vez menciona su iglesia y Él dice que Él va a edificarla. Amén. Vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella. Digan conmigo, Cristo edifica su iglesia. Digan, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir que ningún demonio, ninguna autoridad, ni el infierno va a ganarle a la iglesia, porque la iglesia no va a ir al infierno, va a ir al cielo. Amén. Entonces el infierno no tiene poder sobre los que componemos la iglesia. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro estaba dando una palabra que lo convirtió miembro de la iglesia de Cristo. Aquí Jesús les pregunta a ellos, les hace una pregunta. Aquí en el capítulo 16, verso 13, dice que Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el Señor reunió a sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, les hace una pregunta a ellos, que quién decía la gente. Y mire lo que la gente decía. Verso 14, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. O sea, la gente de afuera tenía una perspectiva, una idea quién era Jesús. Pero Jesús les hace una pregunta ahora a ellos en el verso 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esto es lo importante. La gente decía algo de Cristo. La gente pensaba algo quién era Jesús. Pero a Jesús le interesaba quién pensaban ellos, sus discípulos. Entonces les hace la pregunta, ¿y ustedes quién dicen? Y entonces verso 16, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dice, fue el único que se le reveló en ese momento, después se le reveló a todos lo mismo,
Porque a cada persona que se le revela quién es Jesús, en el momento que tú entiendes quién es Jesús, cuando tú entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, cuando tú crees que Jesús vino desde el cielo, enviado por Dios el Padre a la tierra, y tú crees que Él es el Hijo de Dios, en ese momento que tú crees que Él es el Cristo, el Mesías, creer que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo, te convierte a ti en parte de la iglesia de Cristo. En el momento que tú confiesas Jesucristo es el Mesías, en el momento que tú dices con tu boca, porque dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Quédese aquí en Mateo también, si le quedan dedos, vaya Romanos, ahí está, mire. Digan todos, si confesares con tu boca, digan todos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, diga, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón, digan, con el corazón se cree para justicia, diga, con la boca se confiesa para salvación. O sea, vuelva de nuevo a Mateo, perdón, aquí, a Mateo. Cuando Jesús les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Él les pregunta directamente. A Pedro se le reveló quién es Jesús, se le dio a conocer en su espíritu quién era Jesús. Y Pedro dijo en el verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro no era el que recibió la gloria por haber creído en Cristo. El Padre le reveló quién era Jesús. En ese momento que Pedro dijo, tú eres el Cristo, digan todos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, diga, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En el momento que usted se le revela a usted quién es Jesús, en el momento que usted cree en su corazón que Jesús es el Mesías, es el Salvador, que usted lo cree en su corazón que Él es, en ese momento, esa confesión es la roca de la salvación. Y usted se convierte, por eso Jesús le dice a Pedro, Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro, o sea, tú eres una piedra. Pedro significa, es una palabra griega, es Kefas. Y entonces, y sobre esta roca, roca, ya es otra cosa, es Petros, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, Jesús edificó su iglesia. Aquí hay una controversia en mucha gente que no estudia la Biblia. Mucha gente que no lee la Biblia, dicen que Jesús edificó su iglesia sobre Pedro, pero Jesús no la edificó sobre Pedro, Jesús la edificó sobre la revelación de quién es Jesús. Usted, hermano, en el momento que en cualquier parte del mundo que se predica la palabra de Dios, la persona que escucha el evangelio, que Cristo murió en la cruz por sus pecados y se le revela quién es Jesús y lo cree, en el momento que lo confiesa, esa es la roca sobre la que se edifica la iglesia. En el momento que la persona dice, Jesucristo es el Señor, lo cree en su corazón, lo dice con su boca, esa es la piedra sobre la cual se edifica, ese es el fundamento de la salvación del alma. En ese momento la persona es salva donde quiera que esté. No necesita que esté Pedro ahí. ¿Así me explico? Porque los que no leen la Biblia están diciendo que Pedro es la roca sobre la que se edificó. No es cierto. Pedro mismo dice que él no era la roca. Mismo Pedro escribe una carta en Primera de Pedro diciendo que él no era la piedra sobre la que se edificó la iglesia. Él dice que Jesús es la piedra. Mire, mismo Pedro escribió, ponga la mano aquí en Mateo y vaya a Primera de Pedro, y mismo Pedro, él dice lo mismo que estamos hablando. Él mismo en la primera carta de Pedro, él dice el capítulo 2, mire lo que dice el verso 4. Acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión, ¿qué va a poner Dios? A ver todos en voz alta, ¿qué va a poner Dios? ¿Quién es esa principal piedra? Jesucristo. Escogida y preciosa. El que creyere en él, ¿qué le va a pasar? Es lo que estamos hablando de Romanos, que el que crea en Jesús será salvo. Amén. Entonces dice el verso 7: para ustedes los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, él es la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, Pedro está diciendo que él no era la piedra sobre la que se edificó la iglesia, que Cristo es la piedra. Amén. Mismo Pedro lo está diciendo. Entonces hay una controversia a nivel mundial, unos diciendo que Pedro sobre Pedro. Ahora, si aún haya dicho Cristo que sobre Pedro, diría: sobre ti edificaré, pero no es sobre ti, dice sobre esta roca. O sea, lo que acaba de decir Pedro. Ahora, no dijo Cristo sobre ti y tus sucesores, nunca dijo eso. Dijo sobre esta roca. Ahí cambiaron todo. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Entonces todas las demás doctrinas ya son falsas. Pero volviendo al tema, Jesús dijo, digan, Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces nosotros tenemos, dice Hebreos, vuelva de nuevo a Hebreos, capítulo 13, verso 10, la responsabilidad cristiana. Digan, tenemos un altar. Digan todos, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros tenemos este altar, es la iglesia de Cristo. Cuando usted no se reúne en la iglesia, se reúne en la congregación, usted está comiendo de ese altar. Usted viene a la reunión y se alimenta espiritualmente. Usted viene a escuchar la palabra que lo levanta, que lo fortalece, que lo anima, que le da nuevas fuerzas, que fortalece su matrimonio, su familia, transforma, rompe las cadenas. Usted tiene un altar donde viene a comer. ¿Sí me está oyendo? Es lo que dice el verso 10. Tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, está hablando del Antiguo Testamento, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. O sea, allá atrás está una imagen de lo que era el tabernáculo de Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdote agarra a los animales y los saca y los quema. ¿Sí me están oyendo? Fuera del campamento. Y dice el verso 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Al Señor lo agarraron en Jerusalén, pero se lo llevaron preso y lo sacaron afuera de Jerusalén. Y afuera de Jerusalén lo crucificaron. Salió afuera de la ciudad. Entonces nosotros, se nos da una orden, verso 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea, nosotros los cristianos llevamos un vituperio. ¿Qué quiere decir vituperio? Llevamos burlas, menosprecio, maldiciones, rechazo. Nos maldicen por Cristo, nos rechazan por Cristo. Llevamos un vituperio, llevamos burlas, rechazo, nos maldicen por Cristo, nos rechazan por Cristo, nos maltratan por Cristo. Dice Jesús, dice la palabra: salgamos a él. O sea, vamos afuera del campamento. O sea, hay que salir de la congregación, hay que ir afuera con la gente que está perdida, con la gente que está extraviada, con la gente que anda en el pecado, en la maldad. Salgamos y llevemos su vituperio, o suframos por Cristo. Capítulo Mateo 10:34. Póngase ahí, quede la mano en Hebreos. Vea Mateo 10:34. Jesús dijo aquí, en Mateo 10:34, dice Jesús aquí: no piensen que vine para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso no vaya a decir usted: ya entiendo por qué estoy peleado con mi suegra.
No, ese es otro tipo de pleito. Aleluya. Bueno, siguiendo adelante. Dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vemos aquí que el Señor habla de una espada. Vino a traer una espada. Dice el 34, no vine a traer paz, vine a traer una espada. Por eso es que cuando te entregas a Cristo, se burlan de ti, te maldicen, te menosprecian, te rechazan, no te quieren hablar. El compadre que tanto se juntaba solo para tomar y bailar en tu casa, ahora ya no te habla. Te convertiste a Cristo, se acabó. Bueno, de todos modos, gracias a Dios, ya no hay compadres en Cristo, amén. Aleluya. No existen. Bueno, siguiendo adelante. Jesús dice, verso 35, vine a poner en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. O sea, cuando tú te entregas a Cristo, hay una división. Yo no entendía, cuando vine yo, acepté a Cristo como mi Salvador en Estados Unidos, regresé como 3 años después, 4, me vine obligado por el Señor con la visión de predicar el evangelio. No había iglesias, no había nada aquí en Tepatitlán. El Señor me dijo, tienes que irte, me vine. Todos mis amigos de aquí me dejaron, me empezaron a dejar de hablar y empecé yo a sufrir mucho el rechazo, las maldiciones. Me apedreaban, me maldecían, me golpeaban, no me querían saber nada de mí. Y yo empecé a sentir mucha tristeza. Yo me encerraba en mi cuarto con mi Biblia, oraba, lloraba yo solo ahí y decía, Señor, ¿qué está pasando? Pero un día el Señor me reveló algo. Me dijo, hijo, yo quiero tenerte a solas conmigo. Aleluya. Yo no tenía amigos, no tenía nadie porque todos me rechazaron porque yo era cristiano. Pero el Señor me dijo, yo quiero estar a solas contigo. Quiero estar un tiempo a solas. Por eso te quité a todos. Amén. Entonces, el Señor te quiere a solas, tú y Jesús. Amén. Por eso te quita a todos los que estaban allí. Amén, aleluya, que estaban los falsos amigos, toda esa gente que estaba ahí, que tomaba, se drogaban contigo. Nada más eran puras mentiras. Porque cuando tú te entregas a Cristo, ahí vas a ver cómo te van a rechazar. Y entonces tú tienes una decisión, verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Ahí hay una balanza. ¿A quién vas a amar más? ¿A tu papá, a tu mamá más que a Cristo o a Cristo más? El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno. Tú ahí vas a ver, tus hijos van a decir, tú ya no quiero, si vas a la iglesia ya no te vamos a visitar. Si vas a la iglesia ya no quiero saber nada. Que leas ese libro, o el esposo o la esposa, no quiero saber que andes leyendo eso ni vayas ahí. Si usted ama más al esposo, a la esposa, el hijo, el papá, la mamá más que a Cristo, usted no es digno de Cristo. Cristo es más grande que papá, que mamá, que esposa, dinero, negocio, todo. Jesús es el más grande de todo. Amén. Apláudale fuerte si quiere. Dice él, usted tiene que amarlo. Y ahí es donde vuelva a Hebreos, dice, salgamos afuera, sigámoslo a él. Cristo sufrió igual, fue maltratado, fue golpeado, fue escupido. Salgamos a él, quiere decir, identifiquémonos con él. Amén. Él sufrió todo eso, nosotros vamos a sufrirlo. Salgamos, verso 13, fuera del campamento. Pero verso 10 dice, tenemos un altar, la iglesia de Cristo. Tenemos una iglesia. Ya tenemos nuestra iglesia cristiana. Cristo la compró a precio. Hechos 20, 28. Vaya a Hechos, capítulo 20, verso 28. Hablamos de la iglesia. Amén. Cristo dijo, yo voy a edificarla. Cristo la está edificando ahora mismo. Hechos, capítulo 20, verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Digan, Jesús ganó su iglesia por su sangre. O sea, la iglesia de Cristo fue comprada a precio de sangre. Cristo la compró. Usted y yo fuimos comprados por sangre. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23. Efesios 5, 23. Por eso nosotros no creemos que Pedro ni sus sucesores. Cristo es la cabeza. Amén.
Vea Efesios 5:23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Diga: Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces vemos aquí, Cristo compró a la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, y Cristo ama a la iglesia. Verso 25: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Digan: Cristo ama a la iglesia. Digan: Cristo me ama a mí. Dígalo: Cristo me ama. Dígalo: Cristo me ama. Dígalo: Cristo me ama. Mire, hermano, cuando usted entienda y reciba la revelación que Cristo lo ama, oh, mi hermano, su vida va a cambiar. Nunca va a ser el mismo usted. Cuando usted entienda: Cristo me ama, gloria a Dios. Oh, mi hermano, no te va a importar que nadie más te quiera. Tú nomás cuando tú sabes que Cristo te ama, con eso tienes. Aleluya. Amén. Cristo ama a la iglesia. Cristo la amó, se entregó. Cristo, amén, cuida a la iglesia. Verso 29, ahí mismo Efesios 5:29. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Digan: Cristo cuida la iglesia. Cristo está cuidando la iglesia. Y la iglesia se sujeta a Cristo. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Digan: la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, la iglesia, oiga bien, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22. Ahí mismo, Efesios 1:22, gloria al Señor. Dice Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Digan: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Digan: la iglesia está sobre todas las cosas. Es lo que dice el verso 22. Cristo, dice, dio a la iglesia por cabeza sobre todas las cosas. La iglesia está sobre todas las cosas porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo está sobre todas las cosas, entonces la iglesia está junto con Cristo, reinando sobre todas las cosas. ¿Sí estamos aquí? Ahora, Cristo, hermanos, somos la iglesia. Escuche bien: la iglesia es la que llena todas las cosas, lo que dice aquí en el verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo, que llena todo a través, Cristo a través de la iglesia lo llena todo, porque la iglesia tiene la misión, la tarea de predicar. Si la iglesia cierra la boca, nadie va a saber, pero la iglesia tiene la responsabilidad de predicar, hablar de Cristo, predicar la palabra. Usted tiene, amén, hermanos. Ahora, la iglesia es, hermanos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vaya al verso 19, aquí mismo, vaya al capítulo Efesios, vaya aquí mismo, Efesios 2:19. Efesios 2:19. Ya no sois, si están ahí, Efesios 2:19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es, hermanos, conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. En el verso 20, la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Escuche bien, por eso nosotros, como la iglesia cristiana, no está fundada sobre Pedro. El fundamento de la iglesia cristiana es Jesucristo. Es lo que dice el verso 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es?
¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo, el fundamento de la iglesia. No es Pedro, no son sus sucesores, es una doctrina falsa. Y Efesios 2:21, la iglesia la iglesia está en un crecimiento, dice, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, por eso ocupa que la iglesia aprenda a amarse, que la iglesia aprenda a unirse, que la iglesia aprenda a respetarse, que la iglesia aprenda los secretos y los misterios del reino de los cielos, porque la iglesia, como un edificio, dice verso 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es un templo santo que está en crecimiento para ser el templo de Cristo, para que ahí viva Cristo. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros estamos siendo edificados, la iglesia está siendo edificada. Ahora, la iglesia, hermanos, es la iglesia de los primogénitos. El libro de Hebreos, vaya a Hebreos por favor. La iglesia vaya por favor al capítulo 12, verso 23. Mire qué poderoso dice aquí, qué maravilloso. El libro de Hebreos 12, 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La iglesia es la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Aleluya. Del Cordero. La iglesia es la congregación de los primogénitos. La palabra primogénitos quiere decir primeros nacidos o nacidos de nuevo. Es lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3. El que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Amén. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Nacer del agua es la palabra, no es el bautismo, hermanos. El bautismo es un símbolo. Nacer del agua es que usted oye la palabra. La palabra es el agua que dijo el profeta Ezequiel, capítulo 25, verso 36 o 36, 25. Dice: derramaré agua limpia, esparciré agua limpia, seré limpiados de todas vuestras inmundicias. Jesús dice: el agua que yo les daré será una fuente que salta para vida eterna. Esta agua, el que nace del agua y del Espíritu, es el que va a entrar al reino de Dios. Es lo mismo que cuando usted recibe la revelación. El que se le revela quién es Jesús. Usted oye la palabra es el agua, la palabra le revela quién es Jesús, y entonces usted lo cree en su corazón y dice: Jesucristo es mi Señor, creo que murió por mí. Usted en ese momento está naciendo del agua. Volviendo, hermano, usted y yo somos los primogénitos inscritos en los cielos. La iglesia está siendo edificada para ser templo santo en el Señor. Ahora, escuche. La iglesia tiene que cuidar no ser un tropiezo. Primera de Corintios 10, 31. Cuidado, hermano, que usted haga tropezar a un pequeñito de la iglesia. Amén. Tiene que cuidar mucho su testimonio. 1 Corintios 10, verso 31. Dice aquí, dice: si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Diga conmigo: para que sean salvos. La meta de la iglesia es que la gente se salve. Entonces usted tiene que cuidar tres cosas. No sea tropiezo a los judíos. Ese es un grupo, los judíos, los del antiguo pacto. Ni a los gentiles. Los gentiles son los que no tienen a Cristo. Tenga cuidado, no haga tropezar a los que no tienen a Cristo. Ni a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos, tenga cuidado cómo se porta dentro de la iglesia, cómo se porta con los cristianos, cómo trata a un hermano, una hermana, cómo trata a los creyentes. Tenga cuidado, no ser tropiezo a la iglesia. Ahora, la iglesia del Señor, hermanos, dice
no debe dejar de congregarse. Hebreos capítulo 10. Y este es un punto tremendo, hermanos. Estamos hablando que tenemos un altar. Esto estamos hablando de la responsabilidad del cristiano. Estamos hablando de 7 responsabilidades cristianas. Y la séptima responsabilidad, la sexta responsabilidad cristiana es no dejar de congregarse. Estoy explicándole cómo es la iglesia. Estamos comiendo de este altar, la iglesia, que no pueden comer los que sirven el tabernáculo o los que estaban bajo la ley. Ellos no pueden comer de la gracia porque están en la ley. Pedro fue mandado a los de la ley y Pablo a los gentiles. Amén, hermanos. La gracia. Vémonos aquí Hebreos 10. Vaya por favor, están todos ahí. Hebreos 10. En el capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Usted y yo no tenemos a ningún hombre, tenemos a Cristo. ¿Oyeron, hermanos? Por eso no nos confesamos con nadie. Vamos con Cristo, tenemos a Cristo. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Usted debe venir ante el Señor con un corazón sincero. Plena certidumbre de fe, venga creyendo, completamente pleno. Purificado el corazón de mala conciencia. Usted ya se bautizó en agua, su corazón está purificado de la conciencia antigua de lo que usted fue. Lavados los cuerpos con agua pura. Usted ha recibido la palabra, ha dejado que la palabra lo limpie. 23, manténgase firme, sin fluctuar, la profesión de su esperanza. Voltea y dile al que está a un lado, dile, mantente firme en lo que creíste, hermano. Dile, mantente firme en lo que creíste, en la profesión que hiciste. Tú hiciste una profesión, dijiste, Cristo es el Señor de mi vida, voy a seguir a Cristo todos los días. Mantén firme sin fluctuar, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. La profesión o lo que dijiste, porque fiel es el que prometió. Verso 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay que decirle a los hermanos, hay que estarnos diciendo, como les dije hace rato, llévese una cobijita, hermano, llévese un suéter, haga cosas buenas, amén. Ayude a otros a las buenas obras. Y por último, verso 25, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que estamos más cerca hoy? Cada día estamos más cerca de la venida. Tenemos que estar más preparados hoy, cada día más y más, porque ya viene Cristo. Entonces la gente, cada cristiano, no debe dejar de congregarse. Tenemos este altar. La responsabilidad cristiana es venir, congregarse. Los cristianos deben estar congregándose en su iglesia. Decir, es mi iglesia. Amén. Esta es mi iglesia. Usted debe congregarse, no deje de congregarse. Algunos tienen por costumbre no hacerlo. No se congregan porque no han recibido la revelación de la iglesia. ¿De qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? Vamos a estar hablando mucho sobre lo que es la iglesia. Ahora la iglesia, vuelva a Hebreos capítulo 13, la iglesia va al cielo. Dice Hebreos 13, 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Diga, vamos al cielo, aleluya. No tenemos una ciudad permanente aquí, hermanos, vamos de paso. La tierra es nada más, vamos de paso en la tierra. No es nuestra, aquí no es nuestro lugar. Nosotros vamos al cielo. Aquí el mundo no es nuestro hogar, nosotros vamos al cielo. Eso lo dice Filipenses 3. Vea Filipenses 3:20. Filipenses. Si usted oye una doctrina que le diga que no va al cielo, sálgase de ahí. Amén. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? De donde también esperamos ¿a quién? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros aquí no está nuestra ciudad. Nosotros vamos al cielo, hermanos. Usted tiene que entender,
Yo voy al cielo, vamos a ir al cielo, vamos hacia el cielo. Aquí no es nuestro lugar, aquí no es nuestro. Hay un canto que dice: no puede el mundo ser mi hogar. Amén. Aleluya. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Por eso, hermano, la responsabilidad, vuelve a Hebreos, cristiana, es que tiene usted un altar donde tiene que comer. Vuelva a Hebreos 13, verso 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Lleve el sufrimiento, lleve las pruebas, no se preocupe, porque no tenemos, verso 14, aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cristo viene, estamos buscando el cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo, hermanos? Si usted está buscando llegar al cielo, vea cómo está, qué es lo que está haciendo, porque dice 1 Juan 3, vea 1 Juan 3, verso 1 al 3, dice el apóstol Juan, que si usted y yo tenemos esta esperanza, mire, dice capítulo 3, verso 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro. Entonces la tarea cristiana, responsabilidad cristiana, congregarse, comer la comida, venir al altar, comer de la comida de la iglesia, de la congregación. Cuide su responsabilidad cristiana, congréguese fielmente, no sea de esos cristianos que no han recibido la revelación que es la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Tenemos la necesidad de congregarnos, tenemos la necesidad de comer la comida espiritual, tenemos una responsabilidad de purificarnos. Tenemos la esperanza que Él viene otra vez, nos purificamos. Amén, hermanos. Y solamente voy a hablar de esta porque falta la otra. Amén. Del capítulo 13, las 7 responsabilidades cristianas. La sexta responsabilidad cristiana es: congrégate. No dejes de congregarte. Tú tienes este altar. Cada persona que nos ve por internet, le digo, si no se congrega, congréguese. Si esta es su iglesia, congréguese. Si usted está en otro país o en otra ciudad, busque una congregación. Tiene que estar en su congregación. Amén. El cristiano debe estar en su congregación. No debe, hay gente que no tiene congregación, solo andan vagando. Cada creyente tiene que tener su altar, su iglesia, donde reciba el alimento. ¿Me están oyendo?